Continuamos en Acontecimientos 2025, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Un año lleno de polémicas de este 2025, con algunos temas relativos a la política, relativos también a la justicia, un tema que preocupa a los ecuatorianos, la inseguridad, entre otros. Son temas que serán abordados más adelante con nuestros invitados. Estamos ya precisamente con Karen, la abogada Karen Sichel, en nuestros estudios de FM Mundo, y también nos acompañará en pocos instantes Rafael Ollarte, nos acompañará vía virtual, y Arturo Moscoso también, que lo tenemos acá en los estudios de FM Mundo, para hablar sobre lo que ha sido este 2025, que se cierra ya en muy pocas horas. Así es, mucho que analizar. Muy buenas noches y gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en nuestros estudios. Revisemos un poco el panorama político. Comencemos, Karen, revisando cuál es el panorama político actual. ¿Tambalea el gobierno? Se habla de destitución del presidente para el 2026. También hay rumores de muerte cruzada. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos esperar para el 2026? Bueno, es muy difícil hacer un pronóstico. Buenas noches primero con todos, gracias por la invitación. Y a mí me parece que es muy difícil hacer un pronóstico sobre la política en el Ecuador por un fenómeno que creo que lo vivimos todos los ecuatorianos, tanto en la política como en nuestra vida privada, y es este presentismo o este modo de supervivencia. Los ecuatorianos siempre estamos en modo de supervivencia, y cuando uno está en modo de supervivencia, uno no puede planificar a largo plazo. Lo único que puede hacer es tratar de satisfacer sus necesidades básicas e inmediatas, y así no se puede construir un país, y así no se pueden hacer predicciones razonables sobre lo que va a pasar en la política. Pero si es que la historia nos puede enseñar algo, es que no es fácil para el Ejecutivo en el Ecuador y en los países que tienen un sistema presidencial mantener la mayoría, sobre todo cuando el Ejecutivo comienza a perder el apoyo de la ciudadanía, como lo hizo el Ejecutivo al perder la consulta popular, y como lo sigue haciendo cuando pierde el apoyo ciudadano al no tener, digamos, una posición clara, pronta, transparente respecto de el escándalo tan grave que acaba de pasar con Mario Godoy. Es decir, él le tomó días pronunciarse de una manera opaca, creo yo, y su bancada yo no creo que está haciendo un análisis transparente ni fiscalizando transparentemente en la Asamblea, y ese tipo de cosas pasan factura. ¿En este 2025 ha perdido mucho apoyo de los ciudadanos? Yo considero que sí, y eso se muestra con las últimas elecciones y se muestra con lo que está pasando actualmente en la Asamblea. Entonces, si es que el presidente no logra mantener la gobernabilidad en la Asamblea, la cosa se complica para el país y se le complica al gobierno, por supuesto, porque entonces sí puede pasar cualquier cosa. Podría darse el caso de un juicio político, podría darse el caso de una muerte cruzada, y ahí sí, no quiero ser fatalista, todavía no estamos en esos escenarios, pero si es que el presidente pierde la gobernabilidad y los votos que tiene en la Asamblea, estamos ante un presidente con una minoría parlamentaria en donde va a tener una posición correísmo, me imagino, unido con los independientes, algunos pachacutis, me imagino que se irán para allá. Y no va a tener legitimidad ciudadana tampoco. Entonces, yo creo que se nos viene un 2026 complicado políticamente para los ecuatorianos. Pero si bien se ha ido perdiendo esta gobernabilidad, algo que es evidente, algo que es imposible de desconocer, Arturo, nuevamente, bienvenido, las acciones del gobierno son precisamente que han llevado a aquello. No es producto de una oposición que ha tomado protagonismo, sino que hay méritos en el gobierno para que esto esté ocurriendo. Bueno, buenas noches, Fausto, María Carmen, Karen, toda la audiencia, igual un saludo. En efecto, creo que el tema pasa mucho por los mismos errores del gobierno, ¿no? Parece que tenemos algún problema con el audio, no sé si lo podemos mejorar, estamos ya intentando reconectarnos. Karen, no sé si podemos un poco abordar sobre esta parte, porque el gobierno pierde gobernabilidad por mérito propio. Sí, respondo. Sí, por favor. Bueno, lo que yo creo es que el gobierno lo hace porque es su esencia de alguna manera. Es decir, el Ejecutivo no puede de repente cambiar de timón así de la noche a la mañana cuando su esencia ha sido no tener ningún tipo de respeto por la institucionalidad del país. Entonces, para mí sí es mucho pedirle al Ejecutivo que de repente comience a fiscalizar la posesión de Mario Godoy en la Asamblea Nacional. Me parece que es mucho pedirle al Ejecutivo que siga un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando detrás de todos esos actos oscuros y muy oscuros, porque es decir, lo que está pasando con Mario Godoy y sus vínculos con el crimen organizado son impresentables, detrás está
el oficialismo. Entonces, a mí sí me parece inverosímil que el oficialismo se vaya a autofiscalizar. Además, con la poca capacidad que han tenido de autocrítica y la poca tolerancia que se muestra que tienen para reconocer responsabilidades y reconocer sus propios errores. Al contrario, lo que hacen es decir, ayer el tuit del presidente Noboa diciendo que Mario Godoy es correísta, me parece me parece que nos está mintiendo en la cara, francamente. Una osadía para decir lo menos. Perdón, Sí. Karen, y con las disculpas del caso, Arturo, escuchamos ahora sí. No, sí, o sea, concuerdo con lo que dice Karen. Creo que el gobierno está en la situación en la que está por mérito propio. La oposición está igual debilitada. Y eso nos plantea un escenario en que puede pasar cualquier cosa en los próximos meses, porque no necesariamente un debilitamiento del gobierno va a llevar a un fortalecimiento de la oposición o del correísmo, si lo entendemos así, sino también puede haber el surgimiento de otras líneas políticas, ¿no? Y a esto hay que sumarle el tema de que la alianza que tiene en la Asamblea es una alianza que está pegada con babas, es una alianza que desde el principio no fue programática, no fue una alianza por un proyecto en común, fue una alianza absolutamente coyuntural que se puede caer en cualquier momento. Y que de hecho ya vemos cómo se está debilitando y que podría llevar sin ningún tipo de problema a un juicio político, como decía Karen, e incluso eventualmente a una muerte cruzada, ¿no? Es decir, en el 2026 pueden haber cambios, movimientos dentro de la Asamblea que puedan perjudicar la gobernabilidad del Ejecutivo. Por supuesto, porque además tenemos que considerar que ya entramos en un año electoral, el 2027 son elecciones de seccionales, y a la gente no le gusta estar con los perdedores, y evidentemente eso va a hacer que se mueva el tablero político en cuanto a los apoyos que pueda tener el gobierno y en cuanto a qué significa apoyar el gobierno en un momento de debilidad cuando lo que se está disputando son puestos en las alcaldías y en las prefecturas. Que apoyar o no al gobierno significaría ganar o perder una de esas. ¿Pero qué debería hacer entonces el gobierno para esto? Para comenzar, ¿debería tener un ministro de gobierno adecuado para que pueda de alguna manera justamente manejar esta relación con los legisladores? Bueno, sí, parte de, evidentemente, pero no solo eso. El tema, por ejemplo, lo que señalaba Karen, el tema de la defensa y de esta petición un tanto ambigua del presidente en cuanto a Mario Godoy es gravísimo, porque y con esta frase no quiero ser machista, pero la mujer del César no solo debe ser, debe parecer, y cualquier tipo de vínculo que haya tenido, haya sido por ejercer la defensa, de que todos se merecen la defensa, bla, 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 lo que usted quiera, cualquier vínculo que hubiera tenido la esposa de este señor con el narcotráfico le descalifica absolutamente para seguir desempeñándose como presidente del Consejo de la Judicatura. Y lo debió descalificar incluso en el proceso de designación, sí, Karen, claro. porque creo que es importante también, no es únicamente un tema político exclusivamente de gobernabilidad. Hay un tema de gestión también y de falta de gestión. Yo creo que no hay un tema de falta de gestión en el sentido de que hubo mucha gestión para que Mario Godoy esté ahí. Estuvo ahí 2 veces. La primera vez con los votos de correísmo, y tenemos, gracias a los chats de la Liga Azul, sabemos que fue Allenbert Vera y Augusto Verduga quienes estuvieron detrás de la designación de Mario Godoy, también con la anuencia y la complicidad de Juan Esteban Guarderas. Y luego la segunda vez fue el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es que, Dios mío, si es que no hemos tocado fondo con esto, no sé cuándo lo vamos a hacer. El presidente que actualmente está en funciones de la Corte Nacional de Justicia y que paradójicamente, si es que la vocal suplente renuncia a sus funciones por cualquier escenario, aunque he escuchado que no lo haría, pero si eso pasa, él volvería a mandar la terna. Fue esta persona quien manda a Mario Godoy por segunda vez, y a cambio de eso le dan un puesto a su hijo en una sede diplomática en Madrid. Es decir, el tráfico de influencias está ahí, y una vez que pasa él por segunda vez en este concurso, en esta vez definitivo, hay tantas impugnaciones por las infiltraciones que hubo Mario Godoy en su momento para favorecer al presidente en el caso de Verónica Abad, por decir unos pocos, y tantos, cuestionamientos sobre la probidad notoria de esta persona que no tiene por haber sido defensor de narcotraficantes condenados y sentenciados, no solo su esposa, él también, y su estudio jurídico. Ni siquiera debió estar en la terna. Ni siquiera para tenía que haber comenzar. estado en la terna, pero por supuesto. Pero se hizo todo lo posible para que ninguna
impugna las impugnaciones pueda pasar. Estamos ya en contacto en este momento con Rafael Ollarte, que nos escucha ya a esta hora. Abordábamos el tema de lo ocurrido durante estas últimas semanas, el caso de Mario Godoy, el caso de este supuesto tráfico de influencias. Parece que podría ser una factura muy alta para el gobierno para este 2026. Rafael, bienvenido. Buenas noches, un placer estar con ustedes, con todos los amigos de FM Mundo. Bueno, el tema del Consejo de la Judicatura no es novedoso, no es de ahora, no es solamente el tema Mario Godoy, no es solamente el señor Terán. Ya lo tuvimos también, porque como en el Ecuador no tenemos memoria, nos podemos quedar callados del caso Vocales, ¿no? Caso Vocales sobre un tráfico de influencias en las cuales los señores Morillo y Barreno acudieron a una reunión con miembros de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para que a nombre del presidente Lasso le fuera negada una acción de protección, le fuera concedida una acción de protección a doña Guadalupe Llori porque había sido apartada del cargo del presidente de la Asamblea Nacional. Este tema entonces nuevo no es. Al parecer en el Ecuador todo gobierno de todo signo y toda clase le quiere meter no solamente mano a la justicia a través de un sistema de designación por medio de un Consejo de la Judicatura generalmente mal conformado. Recordemos cómo se conformó la Corte Nacional de Justicia en manos en aquel entonces de ese Consejo Transitorio que estaba integrado por Fernando Yávar y otros, luego con Gustavo Yalt, con nombres de candidatos. Los que estaban en verde eran los que pasaban, los que estaban en rojo eran los que no pasaban a través del Ministerio de Justicia. ¿Pasa algo? Bueno, difícilmente. ¿Qué será del caso de Morillo y Barreno, de la cual se jabonó el entonces presidente encargado del Consejo de la Judicatura, señor Murillo, que ahora también nos da lecciones de corrección en el Consejo de la Judicatura? Es lo que hay, es el sistema constitucional ecuatoriano. No tenemos mucho que hacer respecto de esto. Hoy día se anuncia a viva voz de que la suplente del señor Terán estaría siendo compelida a que no ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura. Algunos dicen que a cambio de una embajada y que el señor Swing, la suplente de Godoy se refiere, doctor Ollarte. Exacto, perdón, exactamente, de Godoy, y que el señor Swing se atrevería a mandar otra terna. Vea qué curioso en Ecuador que se intentó en la letra de la Constitución tener un Consejo de la Judicatura que a través de la presidencia nata de ese órgano de administración disciplina del órgano de la función judicial, como era el designado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, uno entendía o podía entender que la cosa iba a variar y que se iba a poner ahí a gente prestante, con cierto prestigio, reconocida, con pasado, pues también que la gente tiene que tener pasado. A nosotros nos encantan los desconocidos, pues nos encantan las sorpresitas, gente que uno no sabe de dónde sale, te lo sacan de debajo de una piedra. Pero veamos también que en el pasado también ha ocurrido esto, de que presidentes de la Corte Nacional de Justicia, comenzando por el señor Ramírez, recordemos esto, que le pone en la terna al señor Yal, que había sido ministro de Justicia de Correa. Así funciona la cosa. Es decir, los presidentes de la República, ellos ponen su terna, pero de pasito tienen que compelerle al presidente de la Corte Nacional de Justicia, en miras a la independencia judicial, a que pongan sus nombrecitos ahí, pues. Nos vamos a seguir quejando de esto. Sí, María del Carmen. Ahora, doctor Ollarte, ¿es posible darle independencia al Consejo de la Judicatura de alguna manera, que no hayan pues esta cercanía con ningún sector político, o no hay nada que hacer? Vea, como nosotros queremos eso, logramos lo contrario. Es cosa de no leer y no enterarse de la historia constitucional ecuatoriana. Es solo cosa de no saber. Es solo cosa de no leer la historia del Ecuador. Basta con eso para que creer que con un sistema de concursos, de que teniendo un sacrosanto Consejo de Participación Ciudadana sin origen disque político, ya sabemos el destino del Consejo de Participación Ciudadana, ya de ahí parte todo. Pero aquí la gente se creyó la historia de que con tener a un Consejo de Participación Ciudadana ya los políticos no iban a meter mano. Mucho más fácil meter mano, pues.
porque además es la mano oculta. Entonces, claro, ya no es el Congreso, el malvado Congreso que elegimos los ecuatorianos el que hace la designación, sino que lo hace unos señores caídos del Olimpo, gente a la cual aparentemente académicos, por supuesto, no cabe de otro modo, la academia, donde nos corre, y me incluyo, agua bendita por las venas, ¿ya? Porque somos de la academia, pues entonces no podemos hacer una demanda, pero no vamos a una audiencia, no defendemos casos, pero bueno, nos corre agua bendita por las venas y podemos hablar entonces, y podemos decir muchas cosas. Y claro, tenemos un sistema que, si usted lee la Constitución, parece muy bueno, parece purísimo. Los políticos no meten mano. Vean, los políticos van a meter mano donde puedan porque es parte del ejercicio del poder. Y si usted no hace constituciones a la medida del Ecuador, de la idiosincrasia de nuestra gente, va a seguir fracasando de modo estrepitoso. Nos encanta engañarnos en esto. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir ya para el 2026, Karen? Porque lo que mencionaba el doctor Ollarte básicamente es lo que tenemos. Y no sé si es que hay muchos que decían también es básicamente lo que nos merecemos. El doctor Ollarte también se refería al caso Vocales, que ha estado también por ahí guardado en un cajón. Entre paréntesis, el caso Vocales, también defensora de Maribel Barreno, era Dolores Vintimilla, es decir, la esposa de Mario Godoy. ¿Por qué el caso también esté frenado? Pues habrá que preguntarse más adelante. Pero ¿hay una forma de cambiar o es únicamente eliminar el Consejo de la Judicatura y esto no hay otro camino que además no parece corto? Bueno, a mí me parece que sí hay una diferencia entre la corrupción, digamos, sistémica que ha tenido el Ecuador por años, la injerencia política que ha tenido el Ecuador en la función judicial por años. Y sí creo que hay una diferencia en los últimos periodos que hemos visto, los casos de Wilman Terán, puesto por el Partido Social Cristiano, y el caso de Mario Godoy, porque ya se ven muy claramente las garras del crimen organizado y del narcotráfico ahí. Y creo que sería un error verlo como si fuera el mismo fenómeno, porque académicamente y realmente eso no es lo mismo. Es decir, una cosa es que tus instituciones estén cooptadas por la politiquería, que no está bien, por supuesto que no está bien, y da asco y se tiene que investigar y se tiene que sancionar, pero es una cosa mucho más grave que el crimen organizado infiltre tus instituciones políticas y judiciales. Entonces, a mí me gustaría, la pregunta que usted hace es muy compleja, yo por supuesto no tengo la respuesta de cuál sería la solución, pero puedo dar algunas luces. La primera cosa que a mí me parece que tenemos que reflexionar es, el crimen organizado existe en todos los países del mundo, en Alemania, en Finlandia, en Suecia, en Ecuador. Si es que esta es una patología, es una enfermedad que ataca a todos los cuerpos sociales del mundo, a todos los estados, pero los estados, hay ciertos estados que reaccionan diferente, es decir, pueden mantener su justicia independiente y pueden mantener, y el crimen organizado no los termina, digamos, no los mata. Pero en el Ecuador, por alguna razón, el crimen organizado nos está acabando. No solamente está matando a nuestros jóvenes, está matando a las personas, está corrompiendo nuestro sistema. ¿Y cómo lo hace? A través de abogados, a través de jueces, a través de notarios, a través de funcionarios del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, políticos que están dispuestos a vender el país por unos miles de dólares, no sé cuánto ganen, cientos de miles de dólares quizás, y estamos prácticamente, el problema, y en eso coincido con el doctor Ollarte, no es Mario Godoy. Mario Godoy es casi una banalización de la corrupción, básicamente es, se va Mario Godoy y va a entrar el siguiente que va a vender el país. Es el sistema judicial. Exactamente, en general. pero el sistema judicial está compuesto de instituciones y de personas. Las instituciones se cambian a través, en este caso, de reformas que se podrían hacer. Y el cambio de la persona, en cambio, es mucho más profundo y acarrea mucho más trabajo. Hay casos, con esto cierro, en donde se ha tratado de mejorar la corrupción judicial, por ejemplo, en África, en donde los cambios vienen a partir del comprender de qué está pasando para que los jueces sean corruptos. Entonces, por ejemplo, hay un caso emblemático en Namibia, en donde lo que hicieron fue tratar de entender por qué los jueces se sentían menos que los defensores privados que ganaban mucho más dinero. Y resultaba ser que era un tema, por ejemplo, de reconocer los ritos sociales allá, el manejo de la toga, ciertos temas. Y ese tipo de cosas, es decir, volver la honorabilidad a la función pública,
suele resultar, si es que se mantiene un cambio ético y moral por parte de un movimiento social en donde decimos, hemos tocado fondo, yo voy a ser un juez honesto y voy a servir a mi país, pero para eso se requiere un cambio de mentalidad. Como yo decía en un inicio, esa no es la mentalidad del Ecuador. La mentalidad del Ecuador es, yo aquí gano más dinero y a mí no me importa el país, no me importa la función pública. Y lo vemos no solamente con Mario Godoy, lo vemos, repito, con los abogados en el libre ejercicio que defienden a cualquier criminal, a cualquier delincuente, a cualquier narcopolítico que aparezca. Y lo vemos en todas las esferas de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es la que está enferma. Claro, porque no solamente el sistema judicial, son además una gran cantidad de instituciones que también tienen este tema de la corrupción adentro, al interior, que funciona ya como mafias organizadas. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Porque, claro, un cambio como lo que está diciendo Karen es un cambio que toma mucho tiempo. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Está haciendo algo el gobierno o simplemente está tapándose los ojos? No, evidentemente el gobierno no está haciendo nada porque ni siquiera en la consulta que perdió planteó una reforma del sistema judicial, peor de aún del sistema político. La eliminación, por ejemplo, de las funciones de nominación del Consejo de Participación Ciudadana, que como decía Rafael, es uno de los puntos álgidos en donde se generan todos estos problemas. Evidentemente es un problema institucional gravísimo, de mal diseño. Nuestras instituciones están mal diseñadas. El Consejo de la Judicatura, donde se ha visto que un órgano administrativo tenga más poder que la misma corte más alta de la justicia ordinaria, ¿no? El tema de quitarle las funciones de nominación al Congreso, donde a pesar de todos los problemas que tenía, era mucho más transparente de que 5 tipos que quién sabe de dónde salieron sean los que nominen a las autoridades de control y a los jueces y etcétera, ¿no? A todas las funciones de nominación que tienen. Y evidentemente también hay un problema estructural en cuanto a nuestra cultura cívica, ¿no? Nosotros, y ahí retomo lo que dice Karen, nosotros somos un país en donde está normalizada la corrupción. Si uno ve los datos del Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, la gente en el Ecuador justifica la corrupción. Cree que a veces es necesario pagarle a alguien para que pasen cosas. Y no es de gratis, porque además el tema pasa también por la ineficiencia estatal. Si el Estado es ineficiente, si yo voy al registro civil a sacar mi pasaporte, pero tengo que viajar de emergencia mañana y no hay pasaportes, ¿qué hago? ¿No? Entonces es un círculo vicioso que se va alimentando, ¿no? Y que se justifica, digamos. Y que justifica. Y además la ausencia de oportunidades, ¿no? La ausencia de oportunidades. ¿Quiénes son los que alimentan a las grandes bandas de criminales que ahora están los famosos GDOs en Ecuador? Los niños que no tienen oportunidades, los niños que no pueden ir a la escuela, los niños que se gradúan del colegio y no tienen nada más que hacer. En el mejor de los casos, se gradúan. Claro, la problemática social que tenemos. No es solo, si es un problema de institucionalidad, evidentemente, porque nuestra institucionalidad es pésima, pero también es un problema gravísimo de cultura cívica. Y eso es mucho más difícil, como tú señalabas, Karen, mucho más difícil de tratar, porque es un tema muy a largo plazo. Ahora, doctor Ollarte, precisamente sobre lo que podría ocurrir ya en los próximos meses, tenemos aún, como decía la doctora Sichel hace un momento, tenemos varias instituciones que además tienen un mismo origen. Me refiero al origen político: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, entre otras instituciones. Muy irónicamente son las instituciones en las que los ciudadanos deberíamos poner nuestras esperanzas para una eventual mejora en este 2026. ¿Tenemos alguna? A ver, aquí se han dicho cosas que son verdades, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Vamos a tener un concurso de fiscales, de fiscal general de la República, que es un concurso abierto, es decir, se puede presentar cualquier tipo. ¿De dónde se origina el problema? Porque estamos hablando de la corrupción. La corrupción, y lo voy a decir sin ninguna ambaje, parte del aula universitaria. ¿Y por qué le voy a decir eso? Ecuador es un país con 40 facultades de derecho, 40. Donde hay maestrías a millares surgir, donde la gente le entregan el título, vaya o no vaya a la universidad. Hay gente que recibe el título de magíster sin asistir a clase, porque es online, pues. Entonces alguien solo se conecta y a ver si está o no está. Y que a la larga tienes que aprobar a la gente porque tienes que aprobarla, porque así es la cosa.
Entonces hacemos los concursos con esas carpetas falsas, con maestrías y doctorados. A mí me ha tocado interrogar, y se lo voy a decir, no voy a decir el nombre. Me tocó hace un par de semanas interrogar a un perito, que tenía 20 maestrías. No le estoy exagerando, 20 maestrías y 3 doctorados. Y el tipo no le podías hacer una pregunta porque no te podía responder. Increíble, increíble. Entonces, si vamos a seguir reventando títulos desde la universidad, y las universidades generan esto de, porque yo me inscribo y me matriculo, tengo derecho a graduarme, no importa si sé o no sé. Porque algo grave que pasó en Ecuador es que antiguamente, y yo creo que Arturo Moscoso se debe acordar, tú salías de la universidad y tenías que salir sabiendo o sabiendo. No tenías de otra, porque no habían los posgrados. Tenías que irte, en mi caso yo me tuve que ir. Ya la Universidad Andina comenzaba con el tema de los posgrados, pero todavía estaba muy crudita, muy crudita. Y resulta que había cierta exigencia, pues, para este tipo de cosas. Hoy día no. Entonces comencemos en el aula de clases, ya estamos perdidos, ya. Comencemos con las nuevas generaciones a exigirles, a que sepa. Porque no es posible también que uno tenga una manada de profesores que se paran frente a un auditorio y están enseñando lo que no saben. Bueno, entonces el alumno que entiende, que es cosa de sentarse, esperar y sacar el titulito por debajo. Esa mala costumbre que tenemos además en el Ecuador de hacer de la abogacía la amistad, como la cátedra, como el acceso a la cátedra, la amistad, el círculo. Entonces alguien decía muy bien de que antiguamente parecía que los casos se resolvían en las altas esferas por las amistades. Ahora se resuelven por cosas peores, por dinero, por lo que sea, por el tráfico de influencias, ¿ya? El que la universidad manda y le puede ordenar al otro, o el otro mejor se somete, no tienen ni qué decir, le agacha nomás la cabeza para que no le quiten la cátedra. Bueno, el Ecuador está podrido de arriba abajo, lamentablemente. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? Porque, vea, por ejemplo, en el caso del señor Wilman Terán. Señor Wilman Terán, que fue nombrado por el Consejo de la Judicatura, era juez de la Corte Nacional de Justicia. Y antes de eso, juez de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, y así vamos para atrás. Entonces, que la gente que sea nombrada presidente de la Corte Nacional de Justicia, vean, me hizo acuerdo de lo que dijo Juan Carlos Benalcázar, un administrativista, primero reputado, reconocido y que sabe, pues no nos vamos, porque más por último, el señor tiene libros sobre lo que enseña, que parece que es un demérito en el país. Que era otro de los integrantes de la terna. Y cuando les dice valientemente, porque no hay que ser valiente en el teclado, no hay que ser valiente en la entrevista, hay que ser valiente en ese tipo de cosas. Y frontalmente en su comparecencia pública, ¿qué dijo? Un miembro del Consejo de la Judicatura me ha dicho del Consejo de Participación me ha dicho aquí mismo que de gana me presento al concurso porque esto ya está decidido en favor del señor Godoy. Uno, ¿qué esperaba? Y yo entiendo que el señor Benalcázar esperaba lo mismo, que alguno de los 5 miembros del Consejo de Participación le diga. ¿Y quién le dijo? Pues porque si yo soy miembro del Consejo de Participación Ciudadana y un postulante me dice, de su órgano, donde usted está sentado, me ha dicho esto, yo no quiero que esté pensando la gente que he sido yo. Y además, no solo que quiero eso, quiero saber quién fue, pues. Era normal que nadie le preguntó, ninguno de los 5 se atrevió a preguntarle. Ese silencio ya nos dice mucho de lo que está ocurriendo en todo el sistema. Entonces aquí el purismo de, no vamos a arreglar nada diciendo, bueno, vamos a mandar otra terna, ojalá que el presidente, ojalá que ojalá que el otro. Pero si no hay ninguna voluntad de cambiar esto, lo que decía doña Karen, ¿por qué en Ecuador es más prestigioso ejercer la profesión de abogado que ser juez o que ser profesor? ¿Por qué? Porque les da más plata. En otras partes no es así, en otras partes no es así, en otras partes, ¿qué es lo más prestigioso? Ser juez. Es prestigiosísimo. Ser profesor universitario. Prestigiosísimo. Yo lo voy a decir por mí mismo. Yo cuando era muchacho y era profesor universitario, yo me hinchaba pues con eso. Soy profesor de la Universidad Católica, no me entraba el aire con decir eso. Le prometo, yo levitaba. Pero ahora, para ir un poco cerrando, doctor Ollarte, y a todos nuestros panelistas, creo que es importante también saber
¿Cuál va a ser o cuál debería ser un primer paso en este 2026? Cerramos un 2025, algunos han dicho para el olvido, ya vemos todo lo que ha ocurrido, parece que estamos frente a un metástasis 2, al menos en eso creo que coincidimos algunos, pero ¿cuál podría ser un siguiente paso, un primer paso en este 2026 para ir cerrando, Karen? Bueno, en lo político, en lo jurídico, en todo lo que estamos viviendo, porque además todo tiene lamentablemente una conexión, para bien o para mal. Sí, yo creo que el presidente necesita encontrar su brújula moral, su compás moral y cambiar absolutamente de manera en la que ha venido gobernando. Me refiero a hacer un cambio de gabinete real en donde tenga ministros capacitados, formados, no amigos íntimos o empleados, que parece que es donde él se siente cómodo. Necesitamos un presidente que comience, por lo tanto, a tener un equipo preparado realmente, que le pueda dar la contra, que le pueda hacer ver sus errores. Necesitamos una Asamblea Nacional que fiscalice de verdad lo que pasó con Progen. Es una de las... Es decir, pasan tantos otros escándalos que nos olvidamos lo que acaba de pasar con el escándalo de corrupción de Progen, en donde vemos a una asamblea sumisa, pero absolutamente sumisa, descarada y asquerosamente sumisa frente al Ejecutivo, y tiene que cambiar. Y necesitamos... si es que eso cambia, yo creo que ganaríamos bastante, que es un cambio político. Jurídicamente, no voy a repetir lo que ya sabemos que se tiene que hacer. Es decir, no puede haber una democracia con una constitución que fue hecha para un dictador de Montecristi. No podemos seguir continuando con estas instituciones que fallan y que van a seguir fallando. Y lo siguiente que diría es, y quizás es lo más importante, aunque va a sonar un poco, todos sabemos, se tiene que hacer una inversión importante en la educación del Ecuador. Y no me refiero solamente en la educación de los niños, me refiero en la educación de nuestras élites. Me refiero a ver, tiene que haber una campaña. Solo quiero decir una cosa, ninguna civilización grande se ha construido cuando las élites no han sacrificado algo por el país. No puede ser que los empresarios, no puede ser que los académicos, que los intelectuales, que los políticos estén desentendidos, completamente enajenados de lo que implica ser ecuatoriano, de la carga que implica nacer en este hermoso país, y lo digo así, pero viene con una carga, y esa carga implica educarnos e implica servir al país y haciendo opinión pública y diciendo la verdad. Entonces yo creo que se involucren más también. Yo creo que esas tres maneras nos llevaría eventualmente a un 2026 mejor. Solo quiero cerrar con esto. Yo no veo lamentablemente la voluntad política del presidente de hacer estos cambios, lo cual es desolador. Del presidente y también de quienes conforman la Asamblea Nacional. Sí, por supuesto. Además, lo único que hacen es encubrir, y es vergonzoso. Arturo, su reflexión final. Bueno, sí, en efecto, lo que dice Karen es un deber ser que difícilmente se va a dar, ¿no? Porque la voluntad política no está, porque hay muchos otros intereses en juego. Y ahí a quien le dejan la posta creo que es a la sociedad civil, a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, a la misma academia, ¿no? Impulsar, y esto es algo de lo que siempre hablo, impulsar un gran acuerdo nacional sobre los grandes temas que nos preocupan, una reforma profunda de la justicia, una reforma profunda de la Constitución, ¿no? A nadie le interesa reformar el Código, el Consejo de Participación Ciudadana, a nadie le interesa reformar el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque pueden meter las manos ahí. Porque es útil. Entonces, ¿quiénes tenemos que tomar la posta sobre esto? Nosotros, los ciudadanos. Nosotros proponer los cambios, hacer una consulta popular ciudadana y decir esto se necesita hacer, esto vamos a hacerlo. Y hablar de un gran acuerdo nacional que implique justamente una reforma institucional, una reforma en educación que es tan necesaria ahora, ¿no es cierto? Porque sí, es un tema muy a largo plazo, pero en algún momento hay que empezar. Porque si seguimos diciendo, no, esto se demora mucho, no lo vamos a hacer. Pero existe la voluntad de hacerlo por parte de los ciudadanos, porque a veces pareciera que estamos como con que me importismo de, bueno, podría ser peor, más o menos. Bueno, no todos, no serán todos. Habrá que hay que buscar líderes también que lleven adelante este tipo de propuestas, que la puedan vender, que puedan convencer a la gente de la necesidad de esto. Porque desde la clase política esto no va a pasar. Pasamos 30 años, 40 años desde que volvimos a la democracia y no terminamos de tener un país verdaderamente democrático. No terminamos de tener un país en donde las instituciones funcionen. Una debilidad institucional atávica en el país desde que volvimos a la democracia. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿No? Entonces hay que empezar. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Hagamos algo diferente. Y bueno, para cerrar también muy brevemente, doctor Ollarte, ¿qué es lo que podríamos hacer? Algo que podríamos hacer brevemente ante este panorama que, según ha dicho Karen, y creo que coincidimos algunos, un panorama desolador. Brevísimamente,
dejar de esperar del resto. Yo escucho acá y todos estamos esperando que los políticos, que los demás, comencemos por nosotritos nomás. ¿Ya? Cada uno en lo suyo. Si todos hacemos lo que debemos hacer, el país va a mejorar. Lo que pasa es que no queremos. Como buenos ecuatorianos esperamos de los demás. Y peor aún, de los políticos. Por ejemplo, un abogado en ejercicio. Aquí nos conocemos todos. Vea, la localidad es chica. ¿Usted cree que a determinados abogados alguien es capaz de alzarle el teléfono y decir que no tiene que pasar algo por un caso? Ahí nos vamos viendo. Cuando uno ve determinado juez que lo está visitando, pues el director provincial y el tipo graba. Vea, a mí eso no me convence, señor. A mí eso no me convence. Porque hay gente a la cual tú no te atreverías a hacerle eso ni de broma, a ofrecerle una cosa de esas, porque va a salir disparado del 5º piso. Entonces comencemos nomás nosotros, como profesores universitarios, no a tratar de agradarle al alumno. Tampoco hay que ser un oficial de la CSS, ni mucho peor en estos tiempos, ¿no? Donde la gente ni vestir sabe, ¿ya? Entonces, bueno, vamos cada uno en lo suyo, haciéndose responsable. Todos somos, además, tenemos que ser tolerantes a la crítica. Si usted hace algo en su vida, va a ser criticado, ¿no? Eso es imposible en Ecuador. Pero uno tiene que esperar de uno mismo y hacer de uno. Ahí está el ejemplo y punto. De lo contrario, vamos a seguir de tumbo en tumbo. ¿Conversar con quién? ¿Con quién hay que conversar? ¿Acuerdos nacionales con quién? ¿Cuál es la gran reforma que hay que hacer? ¿Con qué desconocedor hay que conversar este tipo de asuntos? ¿Con qué falta de voluntad hay que hacer? Si al final cuando usted quiere hacer la reforma, el político ya está calculando. Usted escribe en azul y el otro ya está pensando en rojo. Así es que hay que saber eso. Uh-huh. Bueno, creo que es importante todas las reflexiones que se hacen de esta experiencia que hemos tenido en el 2025 para saber qué podrá ocurrir o qué podemos hacer todos y cada uno para este 2026. Esperemos pues que se den esos cambios que de alguna manera mejoren esa percepción que hay del 2026, Fausto. Importante, y agradecemos también a nuestros panelistas, a Karen Sichel, la abogada, que nos acompañaba en los estudios de FM Mundo, también a Arturo Moscoso, y vía virtual al doctor Rafael Ollarte. Gracias por sus reflexiones, gracias por estas opiniones que siempre son esclarecedoras en algunos casos y posiblemente también para tomar ciertas lecciones de lo que podrá ser este 2026 que se viene ya en muy poco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Por la invitación. Esto es Acontecimientos 2025.